Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que ustedes están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que este canal les guste y que se queden para acompañarme día con día a todos los nuevos tutoriales. Hoy va a ser un video diferente. Hoy vamos a aprender cómo tejer una bella puntada que podemos estar utilizando para cobijitas, mantitas para bebé. Es una puntada muy fácil de seguir y es muy preciosa. Yo sé que les va a encantar tejerla. No nada más lo pueden utilizar para colchitas, cobijitas o mantitas. También lo pueden utilizar para otros proyectos. Por ejemplo, un cardigan, un suétercito o chamarrita. Pues para infinidad de proyectos. Entonces les voy a enseñar cómo tejer esta bella puntada. Y espero que les guste y que les gusten estos tipos de videos también. Porque, bueno, próximamente les voy a traer un poquito más de contenido diferente. Entonces sí, bueno, vamos a estar utilizando una lana cualquiera que ustedes prefieran utilizar. Yo voy a estar utilizando esta que es de bebé, es de aproximadamente 3 milímetros, 2.5 3 milímetros de grosor. Es perfecta para mantitas, para colchitas para bebé. Y nuestro gancho de 3 milímetros. Pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance, dependiendo de qué proyecto van a estar tejiendo esta puntada. Comenzamos. La puntada es múltiplo de 6 más 2, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren tejer una colchita o mantita, como sea que ustedes les digan, recuerden que pues la mayoría de ellas miden 100 centímetros por 100 centímetros, ancho y largo, ¿ok? Entonces, ustedes van a tejer sus centímetros necesarios para la colchita, yéndose con múltiplos de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después siguen tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así se van tejiendo múltiplos de 6 hasta que tengan sus centímetros necesarios para cualquier proyecto que estén tejiendo. Para las personas principiantes pueden comenzar con una pequeña cantidad de cadenas. En mi caso yo tengo 42. Si ustedes quieren practicar, primero aprenderse la puntada y después irse a tejer el proyecto grande, pueden comenzar con las mismas cadenas. Tengo 42, es el múltiplo de 6. Recuerden que les dije que era 6 más 2, entonces una vez que tengan su múltiplo de 6, le van a agregar esas dos cadenitas extras, 1 y 2. Ahora sí comenzamos. Nos saltamos la primera cadena. En la número 2 vamos a tejer nuestro punto bajo. 2 pestañas, las cerramos. En el siguiente introducimos, sacamos, 2 pestañas, sacamos. En el siguiente, punto bajo, medio punto, como sea que ustedes lo conozcan. Entonces nos vamos trabajando así, un punto bajo hasta llegar al final. Terminamos la primera vuelta con nuestros puntos bajos. Ahora para la vuelta número 2 de la secuencia levantamos una cadena y giramos. En el primer punto estaremos tejiendo un punto bajo. 1, 2 cadenas y en los siguientes 5 puntos estaremos tomando lazadita. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos lazada, introducimos en el punto, sacamos y jalamos. Tenemos 1, tomamos lazada, en el siguiente punto introducimos, sacamos y jalamos. 2, tomamos lazada, en el siguiente punto introducimos, sacamos y jalamos. 3, repetimos, en el cuarto jalamos. 4, una vez más. 5. Entonces tenemos aquí 5 veces tomamos lazada, 1, 2, 3, 4, 5. En el gancho tenemos, vamos a contar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pestañitas. Tomamos lazada y cerramos todas juntas. Tenemos ya el grupito. 1, 2 cadenas. En el siguiente punto
Como pueden ver, este ya está trabajado. En el siguiente tejemos un punto bajo. Así. Entonces, este punto bajo es el que tejimos aquí al inicio. 2 cadenas, 1 y 2. Y repetimos tomando lazadita en los siguientes 5 puntos. Tomamos lazada, en el siguiente introducimos, sacamos y jalamos. 1, el siguiente, 2, el siguiente, 3, 4 y el número 5. 11 pestañas en el gancho, tomamos lazada, lo cerramos todos juntos. Repetimos 1, 2 cadenas. Entonces estamos formando estos grupitos, estas conchitas. Nos vamos al siguiente punto, tejemos nuestro punto bajo. 1, 2 cadenas y repetimos. Siempre asegurarnos de jalar. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos y cerramos con mucho cuidado. 1, 2 cadenas. El siguiente punto, punto bajo. Entonces vamos a continuar así formando nuestras conchitas hasta llegar al final. Llegué aquí al final. Con mis conchitas tengo un punto libre. Tengo mis 2 cadenas. Vamos a hacer el último punto bajo en ese punto. Y ya terminamos con la vuelta número 2. Así se ve de este lado y así del otro lado. En la siguiente vuelta estaremos tejiendo puntos bajos. Levantamos una cadena y giramos. Aquí esta es la cadena, no se cuenta. Aquí está el primer punto bajo. Tenemos 2 pestañas, la de atrás y la de enfrente. Estaremos tomando únicamente la de atrás. Aquí y tejemos punto bajo. Tenemos 1, aquí está una cadenita, la tomamos, punto bajo. 2, aquí está otra cadena, 3, aquí está otro, 4, aquí, siempre tomando esta pestañita de atrás, así sea cadena o punto. Siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo. En el siguiente, punto bajo y punto bajo. Vamos a continuar tejiendo puntos bajos. Aquí en esta vuelta tienen que tener los mismos puntos como los que tuvimos en la primera vuelta. Recuerden que hicimos 42 cadenas más 2, ahí serían 44, pero nos saltamos la primera cadena. Quiere decir que nos quedamos con 43 puntos bajos. En esta vuelta debemos de tener 43. Hemos terminado la vuelta número 3 con nuestros 43 puntos bajos. Aquí está una parte de un lado, perdón, y el otro lado. En esta siguiente vuelta vamos a repetir esta número 2, pero las conchitas van a estar aquí en medio de cada conchita de esta segunda vuelta. Entonces aquí vamos a levantar 1, 2 cadenas y giramos. Estas 2 cadenas, este es para este primer punto, va a contar como una lazadita para este. En el siguiente lazamos, tenemos 2, en el siguiente 3. Estas 2 cadenas cuentan como el primero, segundo, tercero. Y cerramos todos juntos. 1, 2 cadenas. En el siguiente punto, punto bajo. 1, 2 cadenas. Voy a jalar mi lana. Es más fácil si ya tienen su lana suelta. Así. Tomamos lazada en los siguientes 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el primero. 1, 2, recuerden siempre jalar. 3, 4 y 5. 11 pestañas y las cerramos todas juntas. 1, 2 cadenas en el siguiente punto, punto bajo. 1, 2 cadenas y repetimos 5 lazaditas.
1, 2, 3, 4, 5. Cerramos. 1, 2 cadenas, siguiente punto, punto bajo. 1, 2 cadenas y repetimos. Ya miren que la conchita está quedando aquí, justo en el centro de las dos conchitas de la primera vuelta o segunda vuelta. Aquí está. ¿Ven? Entonces continuamos tejiendo esta secuencia, nuestras conchitas, punto bajo, hasta llegar al final. Llegamos aquí al final, tengo mi punto bajo y tenemos 3 puntos restantes. Aquí está 1, 2 y 3. Levantamos nuestras 2 cadenas, 1, 2 y hacemos 3 lazaditas. 1, 2 y 3. Cerramos todas juntas y una cadena. Entonces aquí al final repetimos lo mismo que al inicio. Vamos a tejer ahora la vuelta de los puntos bajos. Tenemos aquí una cadena y ahora aquí, perdón, vamos a levantar otra. Esta cadena era para cerrar el punto. Aquí, una cadena más, hacemos nuestro punto bajo. Así tenemos 1 en el siguiente, 2, siguiente, 3 en el siguiente, 4, 5, 6, 7, así continuamos tejiendo nuestros puntos bajos. Recuerden que debemos de tener 43. Llegamos al final con los 43 puntos bajos. Aquí no se vayan a confundir y quererme hacer un punto bajo aquí en esta cadena, porque pues ya estarían agregándole uno más. Entonces a la siguiente vuelta estaremos repitiendo esta vuelta número 2. Una cadena, giramos y tejemos el punto bajo. 1, 2 cadenas y hacemos nuestras 5 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5 y cerramos. 1, 2 cadenas, siguiente punto, punto bajo. 1, 2 cadenas y repetimos. 1, 2, ven que es más difícil así si no jalamos. 3, 4, 5. Cerramos. 1, 2 cadenas y el punto bajo. Entonces estaremos repitiendo estas vueltas hasta ya tener terminado el proyecto. Miren qué preciosa puntada. Le voy a avanzar a otras vueltas siguiendo la misma secuencia y luego regreso y les muestro cómo es que se mira ya con más vueltas. La verdad es una puntada tan preciosa, ustedes ya lo van a ver. Como pueden ver, ya le avancé a unas vueltas y es así como se mira. Esta sería la parte de atrás, lo que estaría cubriendo al bebé o la bebé, y estas conchitas son las que van a quedar por la parte de enfrente. ¿Ven qué preciosa? Así, no tiene ni mucho saltado. Es perfecto para la colchita, mantita, como ustedes le digan. Y se notan perfectamente bien estas conchitas. Miren, ahí disculpen el cambio de luz. Miren qué preciosa. Y es muy fácil de seguir. Miren la parte de atrás, parte de enfrente. Como les digo, es realmente fácil de seguir, rapidísimo, ustedes van a terminar su colchita. Entonces espero que este tutorial les haya gustado y bueno, que les gusten este tipo de videos. Muchísimas gracias por haber estado un día más aquí conmigo, acompañándome con un nuevo tutorial. Cuídense mucho y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.